¿Qué tal, amigos? Les agradezco que una vez más nos acompañen en nuestras charlas municipales. También quiero agradecer de manera muy especial a nuestro invitado de hoy, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Muchas gracias, Sergio. Como les he dicho en otras ocasiones, realizamos estas entrevistas porque a pesar del confinamiento, que nos tiene a todos resguardados en nuestras casas, debemos de seguir cumpliendo con nuestro trabajo, que es el de difundir el patrimonio cultural de nuestro estado, que es el área en la cual yo trabajo dentro de la Dirección de Desarrollo y Patrimonio Cultural de CONARTE. Creemos que debemos de tener una mirada más amplia de la situación por la que está atravesando los municipios de nuestro estado debido a esta contingencia, y la mejor manera de saberlo es a través de sus cronistas municipales, ya que ellos son los que están pues en un contacto más cercano con la población, con las autoridades. Y claro, aprovechamos también para hablar un poco de la historia de los municipios, también un poco de su patrimonio intangible como parte de estas charlas. Para iniciar la charla de hoy, me voy a permitir presentarles una breve semblanza de nuestro invitado. Leopoldo Espinosa Benavides nació en Monterrey en el año de 1948, ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha sido rector de la Universidad Metropolitana de Monterrey, presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, del Consejo Metropolitano de la Crónica, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado y de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles. También presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros, de la Federación de Colegios de Profesionales del Estado y de la Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo. Ha dictado conferencias en diferentes foros, tanto locales como nacionales e internacionales. Es autor de 18 obras literarias donde destacan Un imperio venido a menos, Cómo han pasado los años, El separatismo mexicano, Pienso, luego río, Manuel de Santa María, de gobernador a insurgente, En busca del país perfecto, breve análisis del acta de fundación de la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, facultades del republicano Ayuntamiento de Monterrey y los primeros diputados de Nuevo León. Desde 2016 es el cronista de la ciudad de Monterrey. Ingeniero, primero que nada, muchísimas gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación a cerrar este ciclo de crónicas municipales que hemos tenido a través de 23 semanas. Y para iniciar, quisiera preguntarte algo que muchos saben y otros no. ¿Quién fundó Monterrey? ¿Cuándo fue fundado y por qué se llama Monterrey? Bueno, pues en primer término, Sergio, yo quisiera pues agradecerte esta oportunidad y felicitarte porque a los cronistas de Nuevo León, yo pienso que acaso Alvarado Ortiz les dio la importancia que tú también estás otorgándonos, y eso es para nosotros muy importante. Es importante porque, bueno, pues se trabaja todo el día y todos los días, y de repente que nadie te pele, pues como que no es muy recomendable. Muchas gracias, y también por la invitación, desde luego, que a mi persona hiciste en esta ocasión. Pues ciertamente la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey se llama así por las causas que vamos a mencionar.
y se fundó el 20 de septiembre de 1596 por don Diego de Montemayor. Él venía acompañado de diversas familias, venían de Saltillo, la mayor parte eran de Saltillo, pero también había de Ciudad de México y de Querétaro. Este es un lugar común, digamos, entre mucha gente, pero efectivamente hay veces que te asombras que personalidades con un nivel de cultura alto no tienen el dato, ¿verdad? Fue ciudad, o se declaró como ciudad metropolitana, bueno, porque según el diccionario de autoridades de la época, pues las ciudades tenían diversas categorías y una ciudad metropolitana es aquella que tenía preeminencia sobre otras ciudades sufragáneas, digamos, ¿verdad? Por ello, había tanta prisa porque una vez fundada de inmediato había que crear otras ciudades alrededor para que esta fuera la metropolitana. Si no había otras ciudades, no podía ser metropolitana. Tenía que haber ciudades dependientes de, ¿no? Y bueno, pues algunas ciudades fueron fundadas como villas, digamos Saltillo y Querétaro, ¿verdad? México, la Ciudad de México estuvo refundada sobre Tenochtitlan y además de metropolitana, esa fue real para destacar su rango. El nombre también incluye la parte esa que dice Nuestra Señora. Esto era pues para ponerla bajo la dedicación, ¿verdad? Y la protección de la Madre del Redentor. Es una mezcla que se usaba mucho en aquellos años de la política y la religión. Puebla de Los Ángeles, San Miguel el Grande, San Felipe de Linares, etcétera, ¿no? Monterrey, pues por el virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, quinto conde de Monterrey. Decíamos de ciudades que tienen nombres vinculados a personajes políticos, eso es mundial. Las Filipinas, pues eran en honor al rey Felipe. Aquí tenemos Cadereyta Jiménez, que pues es en honor a dos personalidades de la política, digamos, ¿verdad? Cadereyta Jiménez es en Nuevo León, porque hay otra Cadereyta en Querétaro, Cadereyta de Montes. Esto fue por el Marqués de Cadereyta, pero aquí en Nuevo León, además por el ingeniero Jiménez, Mariano Jiménez, héroe de la independencia nacional. Monclova, digamos, por el virrey y conde de la Monclova. Alburquerque, Nuevo México, bueno, pues también por el duque de Alburquerque, el octavo duque de Alburquerque, y así sucesivamente, ¿verdad? Tan es así el uso que se le daba a los nombres de las ciudades que para agradar al virrey de Cerralbo, el marqués de Cerralbo, Rodrigo Pacheco, un gobernador que fue el que realmente hizo madurar al nuevo reino de León, Martín de Zavala, un gran personaje que fue el que pues inició dándole forma ya de un gran estado al nuevo reino de León. Él, para agradar al virrey Marqués de Cerralbo, hizo que la ciudad de Monterrey cambiara de nombre. La ciudad de Monterrey hubo un tiempito en que se le llamó Cerralbo. Desde luego que hubo protestas de la población y el propio virrey tuvo que ordenar que se regresara al nombre original, el nombre de Monterrey. Finalmente, yo creo que es muy acertado y pues un nombre aunque está muy largo, la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey está muy largo. Nosotros finalmente terminamos abreviándola como la ciudad de Monterrey, pero el nombre original es el que tú dijiste y ese es el origen, básicamente. Okay. ¿Y cuáles fueron o cuáles consideras tú más bien que hayan sido las epidemias más importantes que haya tenido nuestra ciudad? Te fuiste directo a la riñonada, ¿verdad? No. Para entrar al tema que nos convoca. Muy bien. Bueno, mira, antes de un gobernador insigne y muy querido por todos, Gonzalitos, José Eleuterio González, él fue gobernador en 1872. Nuestra ciudad, pues, tenía muchas acequias prácticamente en todas las calles, porque
por la sequía se repartía el agua a los solares. Y entonces estas acequias obligaban a que hubiera puentecitos pues en los cruces. No podías pegar el brinco así nada más, había que poner puentecitos. Y estos puentecitos pues permitían sacar agua de ahí para los humanos, pero también los animales ahí pues bebían agua. Entonces, pero no solamente agua, sino que mucha gente, pues, por la falta de cultura o falta de conciencia, pues aventaban cosas que no eran propias del agua potable y se las llevaba a la sequía. Pues al cabo el agua se la lleva, pues sí, pero se la lleva y hay un vecino más aguas abajo que le va a llegar, ¿verdad? Pero bueno, entonces la ciudad no estaba pavimentada, además es un ingrediente adicional, no estaba pavimentada, era de tierra, era terracería. Entonces, cuando llovía se estancaba mucho el agua. No es una ciudad que tenga grandes desniveles, cuando menos no en la parte en donde se fundó, ¿verdad? Entonces hacían una especie de pantanos, ¿verdad? En el cruzamiento de las actuales calles de Ocampo y Pino Suárez, ahí sí se hacía un charco de agua que duraba muchísimo tiempo. Y estos charcos de agua, pues un charco pues, es igual a la crianza de mosquitos, ¿verdad? Y ahí pues hay fermentaciones de todo tipo y abundaba el cólera. Había enfermedades gastrointestinales y pues fiebres en general. Entonces, las epidemias de uno de otro, eso fue antes de Gonzalitos. Gonzalitos toma medidas radicales en materia de salud, que si hay tiempo las platicaremos, pero que erradicaron prácticamente todas las enfermedades. En ese momento después hubo otro tipo de contaminaciones. Pero las epidemias más relevantes a las que tú me preguntas, pues la viruela es la más relevante de la primera. Eso fue antes de 1800, fue por el 97, 1797, y ahí murieron más de 1,000 personas. 1,019, pero no en la ciudad, en todo el estado, el Nuevo Reino de León, más que el estado de la provincia, el Nuevo Reino de León, porque pues no se tenían las facilidades ahora de poder identificar de dónde era el enfermo y de qué murió y dónde murió, etcétera. Pero en total, la viruela costó 1,019 vidas aquí en el Nuevo Reino de León. Después llegó en el 14, en 1814, la amarilla, la fiebre amarilla. Y en todo el Nuevo Reino murieron 500 personas. Entonces, ya pasa después de 1814, cuando ya pasa esta epidemia de la fiebre amarilla, pues ya México se convierte en república, y entonces ya es un estado, el de Nuevo León, y nos llega el cólera morbus. Fue en el 1833, y con el cólera morbus murieron 700 personas en el estado. Posteriormente, la otra epidemia importante, que era una pandemia, pero como llega desfasado, se le dio tratamiento de epidemia, la fiebre española. La fiebre española llegó en el 18, en 1918, y murieron, ahora sí, ya había forma de medir y de poder identificar, en la ciudad de Monterrey, 1,500 personas, 1,525, 28 personas, y en Nuevo León, en el estado de Nuevo León, fueron más de 5,000 personas con la fiebre española en el año de 1918. En este caso, previo a este COVID-19, tuvimos por ahí una epidemia que también venía de ser pandemia, el A1H1N1, que no causó mayores daños, pero sí incomodidades y perjuicios a la economía. Pero esta que estamos viviendo, la del 2020, la del COVID-19, pues ahorita lleva 4,000 muertos. Ahorita hay 20,000 infectados y esto no sabemos para cuándo vaya a terminar. Todos los días hay novedades, entre 28 y 30 muertos diarios. Entonces, esto como va la tendencia, pues va a dejar muy atrás a la fiebre española. Así que bueno, pues ojalá que haya rápidamente una vacuna, algo que nos permita librar esta nueva pandemia que
pues es una enfermedad realmente digna de respeto y hay que cuidarnos. Oye, Polo, me llama la atención que dices que en la, en la fiebre amarilla de 1918 murieron en el estado 5,000 más o menos. Ese era el español. La española, perdón. Sí, Entonces, quitándole que Monterrey 1,500, o sí. sea, en el estado hubo muchos, realmente en los municipios hubo una gran cantidad. Pues sería quizá por lo insalubre de que estaban los municipios, o a qué Falta de, consideras tú. falta de atención médica y falta de conocimientos, porque ahora, pues ya tenemos muchos conocimientos con las experiencias que tenemos y los medios de comunicación. Ahora ya sabemos cuáles son los síntomas, ya sabemos qué hacer. Aíslate, guarda tu distancia, cúbrete la nariz y la boca. Si te sientes mal, pues toma esto, vete a un hospital, etcétera, ¿no? Y hay, pues, muchos recursos que antes no había, y mucho menos en los municipios foráneos, digamos, los municipios rurales, los municipios que estaban lejos de Monterrey, pues ahí alguien se enfermaba y se moría, porque le daban té, le daban, pues digo, las hierbas es muy bueno, es medicina muy buena también. Sin embargo, eso es preventivo. Ya para un tratamiento serio, donde hay peligro de muerte y eso, pues hay que tomar otro tipo de medidas, otras medicinas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y entre las investigaciones que has hecho tú, Polo, ¿has leído, has visto algo sobre las parteras que haya habido en la ciudad o quiénes fueron los primeros doctores? Porque siempre hablamos de Gonzalito, ¿verdad? Pero tiene que haber habido otras gentes antes que él, supongo. Sí, claro, claro, desde luego. Sin embargo, hablamos de Gonzalitos cuando hablamos de salud, porque pues es nuestro paradigma. Es Ajá, sí. ese jalisciense que llega desde joven aquí, siendo pasante de medicina y transforma Nuevo León. Él en el año del 60, de 1860, establece la escuela de obstetricia. Ya con la escuela de obstetricia, de ahí para adelante, bueno, pues ya había obstetras, ¿verdad? Pero antes, como tú bien dices, pues las parteras eran las mujeres ancianas, las mujeres experimentadas, las que tenían en Monterrey, bueno, pues ya mucha práctica y había que ir a atender a alguna parturienta y ellas iban. Entonces las parteras en Monterrey, pues era una clase muy especial y la gente las quería mucho, ¿verdad? Entonces, previo a esto, previo a Gonzalitos, decíamos, pues esa falta de recursos médicos, puros remedios, y otra vez volvemos a la falta de servicios médicos y a la ignorancia, ¿verdad? Así que antes de esta época, sí habían llegado, desde luego, algunos médicos. Lo más relevante de todo esto se da pues como casi todo por conducto de la iglesia. En el año del 1780 y tantos, llegó un fraile franciscano a la ciudad de Monterrey. Él venía con el obispo Berger, con Rafael José de Berger, y él se llamaba Antonio de la Vera y Gálvez. Este hombre fue el que le tocó hacer la primera inoculación contra la viruela, o sea, la primera vacuna, pues. Sin embargo, la población no lo aceptaba porque preguntaba, ¿qué me vas a poner? ¿Qué es una vacuna? Bueno, pues es una enfermedad para que no te enfermes, pero es muy poquito, no te va a hacer daño y te va a hacer inmune. No. Y nadie quería. Llegó a un grado tal que el gobernador Herrera y Leiva, Simón de Herrera y Leiva, él y toda su familia se vacunaron en público para que fuera ejemplo y así se animaron algunos, ¿verdad? Esto fue en 1783. Pero fíjense cómo, si nos regresamos tantito de lo que habíamos platicado a rato, en 1797 llega la viruela, en el 97, y esto fue en el 83. O sea,
que este hombre, este Antonio de la Vera, sí sabía de lo que hablaba, porque él venía, pues había estado por Europa y pues era gente preparada, y él tenía conocimientos médicos. Después, en tiempos de la independencia, cuando Joaquín Arredondo, ese comandante fiero de las provincias internas de Oriente, que lo mandaron en 1810 y 1811 a combatir a los insurgentes, él hizo algo bueno, trajo un cirujano español que se apellidaba Alanís, Francisco Alanís, y además con él traía a 2 practicantes. Los 2 eran frailes, ¿verdad? Fray Benito de Autria, ese era uno, y el otro era Blas, no sé qué, Fray Blas le decían, ¿verdad? Entonces, ellos atendían a la población, ellos tenían conocimientos y era gente capaz, y aquí estuvieron, desde luego, como decíamos, antes de Gonzalitos. Había un personaje pero muy famoso, que llegó a ser presidente de la República y es uno de los villanos favoritos, que se llama Anastasio Bustamante, que era el comandante. Llegó un momento que era aquí el comandante de las provincias internas de Oriente. Él era médico. Aquí la gente lo quería mucho en tiempos de Iturbide y de Guadalupe Victoria. Él era un médico y atendía gratuitamente a los enfermos de la ciudad. Desafortunadamente no estaba todo el tiempo aquí porque era muy grande su territorio, pero cuando él venía, y que era seguido, digamos, una vez al mes, hacía cola la gente para ir a consultar con Anastasio Bustamante, con el militar y médico Anastasio Bustamante, y él hizo historia. Por eso el apoyo de Bustamante, cuando después de que mató a Guerrero y todo lo que sabemos de la historia nacional, aquí había un fuerte apoyo a Bustamante porque había sembrado mucho. Él como médico fue un personaje muy, muy bueno, ¿verdad? Entonces, todos estos son los más relevantes, y además había algunos médicos extranjeros o de la Ciudad de México que de pasada llegaban, anunciaban que iban a venir, y la gente sacaba cita con algún encargado y se anotaban en alguna lista para atenderse de algo, ¿verdad? Pero básicamente esos son los primeros, los pioneros, digamos, de la medicina aquí. Ah, ok, muy bien. Y en cuanto a boticas, Polo, ¿cuáles fueron las primeras boticas que hubo? Porque tengo entendido que al principio eran en los tendajos, por así se les decía, donde te vendían ahí, pues más que todo, creo yo que hierbas y cosas por el estilo, pero ya con las boticas que pues también ahí ellos preparaban ahí mismo la, la medicina que te iban a dar. ¿Cuáles serían las primeras y más o menos en qué época, Polo? Sí, mi padre fue boticario. Conozco bien el tema. Mi padre siempre, yo crecí viéndolo preparar medicinas, los sobrecitos famosos que preparaban ellos, y te recetaban y ahí te le anotaban, ¿verdad? Tómese cada 8 horas o qué sé yo, ¿verdad? Bueno, sí. Otra vez volvemos a la cuestión religiosa. La iglesia tomó la responsabilidad inicial de la medicina. Y aquí se instaló el Hospital de Pobres de Nuestra Señora del Rosario, que después fue la Casa del Campesino y ahorita es el Centro de Culturas Populares, ¿verdad? No el centro, el Museo de Culturas Populares, ¿verdad? Está ahí en Mina, ¿verdad? Esto fue en 1793, fue el primer hospital de la ciudad, y ahí había una botica, en el Hospital de Pobres. Después, el Hospital Nuevo. ¿Qué era el Hospital Nuevo? El Hospital Nuevo es donde está ahora el Centro Cultural Colegio Civil, ese hermoso edificio. Iba a ser un hospital, pero nunca se terminó. Por diversas causas. Llegaron las invasiones y ahí los franceses pusieron el cuartel general. Hay toda una historia. Es un edificio hermoso con una gran historia. Pero ahí está una botica. Esa sí se alcanzó, la parte de la botica sí dio servicio. Esto fue en 1796, digamos, ¿verdad? Y después
en 1857, ya cuando se instala el Colegio Civil como entidad educativa, pues ya Gonzalito se instala su escuela de farmacia, de química y farmacia, y ya se abrieron con esos egresados las boticas particulares. Y después ya del 57 en adelante, ya llega el 1900, ya con boticas particulares por toda la ciudad, etcétera. Pero sí, y antes de todo eso, tienes tu razón, en los tendajos no había otra parte donde ir más que los tendajos donde te vendían no medicinas de patente, sino algunos remedios, porque las medicinas de patente llegaron aquí hasta el siglo XX, pero había algunos remedios que ahí se vendían, ¿verdad? Hacemos una pequeña pausa, Polo, porque así nos pide la producción y en unos minutitos regresamos, ¿sí? Correcto. ¿Qué tal, amigos? Gracias por continuar con nosotros. Me llamó la atención por lo que me comentabas, yo no lo sabía, que tu papá había tenido una botica, que era boticario. ¿Puedes ahondar un poquito de eso? Se me hace interesante, pues viniendo de ti, que lo viviste, como dices tú. Sí, sí, claro. Mi padre, pues tuvo aquí en Monterrey un par de farmacias. La farmacia Clínica Hospital Padre Mier entre Pino Suárez y Cuauhtémoc, otra la San Salvador que estaba en Madero entre Pino Suárez y Rayón. Y bueno, pues él era egresado del Colegio Civil, ahí estaba la Escuela de Química y Farmacia. Y entonces, pues nosotros crecimos ahí entre las medicinas y las preparaciones de ellas, ¿no? Sí conocimos el tema por cuestiones familiares, pero las boticas antiguas en Monterrey, pues tenían un código ¿qué te dijera? Pues, Ético. de apoyo entre ellas, en donde si alguien no tenía un medicamento, aunque no mandaran el dinero, yo me acuerdo que mi papá me mandaba a mí, vete a tal farmacia y que te den esta, y me las daban sin nada. Entonces había un código ahí entre ellos muy bonito. Había una asociación de química y farmacia, que él era el tesorero, por cierto, en donde se ayudaban las farmacias, las boticas. Llegaba un enfermo porque llegaban ahí como si fueran los centros de salud, si fueran las clínicas, y ahí se les atendía de todo a todo, porque el boticario, el farmacéutico, pues sabía medicina, y sabía bastante medicina, y eran parteros, en fin. Fue una carrera, digo fue porque pues ya desapareció, muy importante que le dio, que fue desplazada pues, por la carrera de médico, obviamente, y porque la medicina, cuando llega la medicina de patente, pues se empieza a vender en todas partes. Ya está hasta en las gasolinerías y eso, hay medicinas, ¿verdad? Te compras algunas pastillas o algo. Y ese oficio, esa profesión empezó a relegarse porque se dedicaban ya como si fueran comerciantes, veían la receta del médico y nada más vendían como si fuera un comercio, nada más, ¿verdad? Ya no preparaban, no tenía mayor caso estudiar eso, ¿verdad? Bueno, pero aquí en los primeros centros o las clínicas o derivados de las necesidades de la ciudad, también otra vez volvemos a la iglesia, volvemos a la participación de la iglesia en la salud, porque desde la colonia hasta la reforma, todo el sistema de salud era de la iglesia. Y bueno, ya dijimos del Hospital de la Señora del Rosario, del Hospital del Colegio Civil, y también había otro hospital muy interesante, que era una clínica, pero se le decía hospital, la clínica de las Capuchinas, que estaba en Juárez y Arramberri, enfrente de donde hoy está el Mercado Colón. Toda esa manzana era pues ahí estaba el convento de las Capuchinas, y ahí tenían una clínica y daban servicio también al público, sobre todo en tiempos de guerra, ¿verdad? Que urgía atender gente, ¿no? Pero bueno, después llega la Reforma
y ya con la reforma, ya el gobierno y la sociedad civil tiene participación en la medicina, y así se crea el Hospital González. El Hospital González, en 1861, otra vez volvemos a Gonzalitos, que estaba en Cuauhtémoc, así, que se llamaba Calle del Hospital, por eso precisamente, y 15 de Mayo, Cuauhtémoc y 15 de Mayo, hasta hace muy poco tiempo, ¿verdad? Y despuesito de eso, en 1892, el Hospital Militar, que estaba más al sur, por Hidalgo, entre Rayón y Cuauhtémoc. Ese era para militares originalmente, el Hospital Militar, pero se abrió al público. En 1893 ya se abre al público, porque pues hacían falta, la ciudad iba creciendo, tenía cada vez más habitantes. Allá empieza el siglo XX, en 1902, en el 2 sí, se abre el Hospital San Vicente. El Hospital San Vicente ya era la mitad de la iglesia y la mitad de beneficencia. Después siguió la Casa Cuna Conchita. La Casa Cuna Conchita, después se le llamó Maternidad Conchita, y hoy es Hospital Conchita del Christus Muguerza, algo así, ¿verdad? Sí. En 1909 llegó a Monterrey una tragedia muy grande con una inundación. Y en la Ciudad de México, en 1908, se había fundado la Cruz Roja. Entonces, cuando ellos todavía no daban ningún servicio porque estaban en organización en la Ciudad de México, allá por la calle de López. Y cuando en 1909, en septiembre de 1909, en agosto de 1909, sale la noticia en la Ciudad de México de que en Monterrey hay una gran cantidad de personas, de muertos, heridos y gente que no tenía atención médica, y se viene la Cruz Roja y se estrena, la Cruz Roja Mexicana se estrena en la ciudad de Monterrey. Aquí se da el primer servicio de la Cruz Roja. Entonces es un asunto que nunca le pagaremos a la Cruz Roja, y por eso cuando había los festivales de la Cruz Roja, aquí tenía mucha respuesta de la gente, pues estaba muy agradecida. Pues en el 9 se instala la Cruz Roja en Reforma y Juárez, en las calles de Juárez y Reforma, ahí en un local muy amplio, y ahí se instala la Cruz Roja de Monterrey. Y bueno, ya de ahí para adelante, pues las grandes industrias fueron implementando sus propias clínicas para sus trabajadores, ¿verdad? En el 32, en el año del 32, ya se instala el Hospital Muguerza, un hospital de primera línea, un hospital hermoso de su edificación y con lo más moderno que había, ¿verdad? Y a partir de 1950, con la descentralización nacional de la salud, el municipio de Monterrey instala centros de salud por las colonias, sobre todo las colonias populares. El primer centro de salud que hubo en Monterrey fue en la Niño Artillero, en la colonia Niño Artillero, que ahorita sigue dando servicio. Pero pues hay en la Carranza, hay en la Independencia, en fin, los centros de salud, es una red de centros de salud muy interesantes que hizo que de una o de otra forma, pues quienes no tenían el servicio de seguridad en su fábrica, en su trabajo, y no tenían dinero para pagar en lo particular, porque todavía no se implementaba pues el seguro social, pues el municipio era el que le daba el servicio a la población en materia de salud. Así era más o menos. ¿Y cuándo llega el seguro social aquí a Monterrey, Polo? Ya estábamos vivos nosotros en el 50, en 1950, ahí donde estaba el antiguo Hospital González, donde ya dijimos de la calle del hospital, ¿verdad? Cuauhtémoc y 15 de Mayo, de ahí, porque el Hospital González se lo llevan al Hospital Civil, que se hace un hospital con el mismo corte arquitectónico, tú sabes más que yo de eso, del Muguerza, ¿verdad? Daba así cierta aire, sobre todo al principio. Ahorita ya hay más diferencias, pero se lo llevan allá muy lejos, a Madero y Gonzalitos, fuera de la ciudad, no digamos.
por la calzada Madero, que no llegaba hasta allá, que hubo que quitar el campo militar que estaba ahí en Porfirio Díaz. En fin, se lo llevan hasta allá y en ese predio, ahí se instala el hospital de zona del Seguro Social, en Cuauhtémoc y 15 de Mayo. Fue en 1950. Entonces, después de eso, ya comienzan a hacer más instalaciones en Pino Suárez y Madero. Fue la segunda que se instaló en Monterrey, y comenzó el Seguro Social a poner clínicas y a poner hospitales en todo Monterrey y en todo Nuevo León, ¿verdad? Entonces ahorita tenemos una red hospitalaria muy interesante que ha sido motivo de la formación de una rama del turismo que no conocíamos, que es el turismo de la salud. Entre hospitales privados y hospitales públicos, aquí en Monterrey se ha convertido lo que fue un tiempo Houston para los Estados Unidos, Monterrey para México. Entonces venían pues de diversas naciones a atenderse, y todavía vienen, porque aquí hay centros hospitalarios de primer mundo. Sí, y que de hecho han servido mucho ahora por la cuestión de la pandemia. Realmente ha sido de gran ayuda toda la gran red hospitalaria que tenemos en todo el estado, afortunadamente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hoy y el agua potable, ¿cuándo llega a Monterrey? ¿O cuándo inicia? Sí, cómo no. Mira, yo te decía hace rato de que había un sistema de irrigación muy interesante que tenía que ver con los canales o acequias que irrigaban la ciudad, ¿verdad? Entonces, pues ahí era el agua limpia, digamos, ¿verdad? Pero un agua de calidad en Monterrey se tenía nada más en las norias. Entonces, por eso, si tú recuerdas, muchas casas en Monterrey tenían en el patio su noria, porque esa era un agua que se suponía que pues, y estaba limpia totalmente. Después, con el tiempo, la falta de un drenaje sanitario hizo que se fueran infiltrando las norias y hasta las propias acequias, y llegan enfermedades, se contamina, y eso ya tiene que buscarse otro tipo de soluciones. Pero por lo pronto las norias. Y las norias, algunas eran públicas. Había norias públicas. En las casas reales había una. En el hospital de pobres de que ya hablamos, de Nuestra Señora del Rosario, había otra. En fin, en los lugares así, en donde la iglesia o el gobierno tenía instalaciones fuertes, se construían norias públicas y la gente se organizaba. Se organizaba para ir a sacar el agua, a tomar agua, porque ya para esos años ya había una escasez de agua importante en la ciudad. En Monterrey hay un antecedente a nivel nacional, que en el cabildo de la ciudad había un regidor de aguas. Un regidor de aguas, que es una figura que después se tomó para otras partes. El regidor de aguas consistía en un miembro del cabildo al que se le daba la comisión. Usted es el regidor de aguas. Y él tenía que ver que la gente tomara el agua adecuadamente, que no ensuciara la fuente del agua, y que además se medía en tiempos de calor, en pleno verano, pues había determinado número de cubetas por familia, ¿verdad? Entonces, a fines de la colonia, ya cuando se terminó, hubo un pequeño acueducto que llevaba líquido hasta la Purísima. Ahí había una caja de agua en la Purísima y otra más allá en la Plaza Morelos. Después se construyó una derivación, y en la Alameda también hubo otra, pero ya fue en tiempos de Bernardo Reyes, que la Alameda se llamaba Porfirio Díaz. En el año de 1904, hablando de Bernardo Reyes, él hace una concesión a la empresa canadiense Agua y Drenaje de Monterrey para que distribuyera el agua entubada en todas las viviendas. Después,
cuando llega Arturo B. de la Garza, pues se liquida o se indemniza a los canadienses y se queda el Estado con agua y drenaje, porque ellos pues venían a hacer negocio y entonces le daban agua a las casas en donde tenían capacidad para pagar cualquier cantidad y que no se retrasaban en el pago y que los volúmenes de consumo eran los interesantes. Ya a la gente humilde pues se brincaban las cuadras completas, entonces ahí andaba la pobre gente buscando agua. Entonces eso fue la degeneración de la concesión, por eso terminaron perdiéndola, pero por lo pronto en el 4 Bernardo Reyes le da la concesión a Huiranaje, que era canadiense. Entonces, gracias a Bernardo Reyes en un principio y posteriormente a Arturo B. de la Garza, ¿verdad? Así es. Tiene una empresa de clase mundial, que es Huiranaje. Es clase mundial. Sí. Oye, ¿y cómo has visto tú las medidas que ha tomado la administración municipal, Polo, para prevenir un poco el contagio aquí en la ciudad? Mira, el actual alcalde, Adrián de la Garza, como decimos, se puso las pilas. Entonces, creó un plan de contingencia COVID-19, Monterrey 2020, y se ha dedicado a apoyar a la población en general. Arriba de 210,000, tal vez 220,000 apoyos alimentarios. ¿Por qué? Porque el COVID ha generado una crisis económica importante, porque le pedimos a la gente, no salgas a la calle. Bueno, pues, ¿qué voy a comer? Entonces se les ha dado 220,000, digamos, apoyos alimentarios. Gel, como también más gel que alimentos, 250 o 300,000 botellas de gel antibacterial para que la gente, pues en las manos no traiga, no se contamine por ese lado. También kits de limpieza, más de 200,000 kits de limpieza. Esto es a población abierta, ¿verdad? En donde hay pues mascarillas y hay una serie de artículos de limpieza porque todos sabemos que la limpieza es importantísima para combatir este virus. Y también hay kits lúdico-educativos para los niños que estén en sus casas tranquilamente sin dar mucha guerra a la mamá, ¿verdad? Entonces, sí está de llena toda la administración, se han modificado todos los programas para atender a la población que se protejan para no contaminarse. Y la respuesta de la gente, la vez que es más o menos, sí guarda los protocolos que nos marca la Secretaría de Salud del Estado. Mira, pues hay extremos, como en casi todo, ¿no? Hay desde la gente que dice que es un complot internacional y que esta enfermedad es falsa, hasta los irresponsables que hacen lo que quieran en la calle con cubrebocas, sin nada. Hasta esos hay. Pero yo creo que es más de la mitad de la población la que está tomando esto en forma muy responsable y que pues vamos por buen camino. Desafortunadamente, si tú ves el día de ayer, fíjate, el día de ayer hubo a nivel nacional 200, si mal no me recuerdo, 260 muertos por esta enfermedad y de Monterrey hubo 28. Entonces, estamos por encima del promedio de la mortandad. O sea que no estamos tan bien, pero bueno, estas precauciones se van a ir sobreponiendo y van a terminar imponiéndose a que se baje la estadística, ¿verdad? Entonces, yo creo que la mayoría sí está consciente de la importancia del confinamiento, sobre todo, porque a falta de víctimas, pues se va a extinguir el virus, ¿verdad? Entonces, esta es una sociedad muy realista y pragmática y sabe que debe trabajar para sustentarse, ¿verdad? Y que, bueno, pues una reclusión permanente, pues no es viable. Entonces, hay que enfrentar el contagio, pero enfrentarlo con cubrebocas, con gel
antibacterial, con un aseo constante en las manos, en la cara, y la sana distancia, que en una ciudad como la nuestra es difícil de conseguir, porque desde el transporte público, pues hay aglomeraciones, hay cercanía, y esto no es fácil de conseguir en la ciudad de Monterrey, ¿verdad? Sí, sí, no es algo que sea fácil y luego hacer un equilibrio entre lo que es salud y lo que es economía, pues tampoco no es nada, nada, nada fácil. Polo, ¿tú piensas o estás haciendo ya crónicas de esta situación por la que está atravesando la ciudad, en especial por ser cronista de Monterrey, o te piensas esperar para más adelante escribir algo más formal, ya como por decir un libro o algo por el estilo? Mira, pues es obligación del cronista de cada entidad de escribir lo más relevante que suceda en su territorio, en su comarca, en su municipio. Y en este caso, lo más relevante que ha sucedido, no ahora, en muchos años, es este asunto del COVID. Entonces, yo estoy, desde luego, llevo una bitácora diaria desde que inició este asunto y voy a hacer una redacción final una vez que ya veamos o que se termina o que ya va muy, muy de bajadita para ver las estadísticas, porque una buena crónica debe de tener muchos datos duros. Hay que ver si no aparece una nueva cepa, porque sería lo peor el peor escenario, ¿verdad? No Sí, son, es lo que dice mucha gente, que se puede volver un rebrote, que no sabemos, ¿verdad? así es. Y no es un rebrote de lo mismo, sino que trae alguna modificación, porque pues ese tipo de enfermedades van mutando, ¿verdad? Sí, Entonces, Monterrey no es una ciudad pequeña, ¿verdad? Ni es un engrane menor en la economía nacional, ¿verdad? Este es un motor, uno de los grandes motores de México, y la repercusión social y política es muy grande. Es imposible que un cronista no haga lo que está sucediendo de importante en su municipio ahora con esto del COVID. el COVID. Desde luego, también sería muy aventurado desde ahorita hacer una crónica porque pues no sabemos qué va a pasar. No, Va a decir, oye, fíjate que en Monterrey hubo 40,000 muertos. ¿Cómo sabes si eso va a pasar apenas? Estarías adivinando, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener conciencia de que pues, morir es una tragedia, ¿verdad? Y esto puede desarrollar tragedias a largo plazo. Los hijos de los fallecidos, pues, ven afectada su economía y desde luego, pues, su futuro. Y esto es un claro. problema multidisciplinario que hay que cronicarlo con sumo cuidado, con las herramientas científicas adecuadas para que quede a la posteridad toda la experiencia que estamos viviendo, que es una experiencia muy valiosa, pero muy cara. Nos está costando muchos, 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 muchos amigos nuestros que se están yendo con este asunto. Una experiencia muy, muy difícil. Muy, Muy difícil, imborrable. exactamente. Y ahora, hablando ya un poquito de cosas más amables, si te preguntaran cuál es el platillo típico de Monterrey, ¿tú dirías que el cabrito o cuál? Mira, bueno, el cabrito, la carne asada, el machacado con huevo, sí, pero ya está ahora en estos tiempos, toda esa comida está reservada para las festividades. Nos vamos a reunir, a hacer una carnita en mi cumpleaños, o qué sé yo, ¿verdad? Sí, cosas festivas, no es del diario como nuestros padres todavía lo tenían, ¿verdad? Entonces, los platillos típicos diarios, pues digamos, en la mañana, en Monterrey, yo creo que es muy generalizado esto en todo el país y en muchos países, pues los huevos en sus diferentes presentaciones, ¿verdad? Exacto. Con una cucharadita de frijoles en bola o refritos, unas tortillas de trigo y café. Claro, la tortilla de maíz ya compite, pero en serio, en el gusto de los regiomontanos, ¿verdad? Al mediodía, pues un cortadillo, o un picadillo, chuletas, pollo, milanesas, arroz o fideo, todo en un solo tiempo, o sea, en un solo plato. Habrá, estoy hablando
de la comida típica casera, hogareña, ¿verdad? Sí, 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 Entonces, normalita. en solo tiempo, ahí se sirve la gente, nos servimos, pues que el arroz o la carne, lo que haya preparado la señora o quien cocine en la casa, ¿verdad? El fideo, no sé. Y al final, un dulce regional. Y en la noche, pues pan, o huevo otra vez, mucha gente lo acostumbra también, porque el atole y la avena pues ya ha sido sustituido por los cereales de moda, esos que hasta le ponen una K de que porque es para que adelgaces y te vas con la finta y te pones bien gordo, ¿verdad? Pero bueno, eso ya ha sustituido al atolito y a la avena que antes nos daban de niños para cenar, ¿verdad? Los domingos, pues cuando se puede, ¿verdad? Barbacoa o menudo, ¿verdad? O tacos. Es un tiempo que éramos bien taqueros aquí en Monterrey, ya pasaron los tacos sudados, que no, hombre, qué bárbaro, estaban de moda para desayunar. Ya pasaron de moda, pero sigue habiendo, como quiera, el taco de chicharrón, el taco de, algunos tacos por la mañana, ¿verdad? Pese a lo cosmopolita de nuestra ciudad, que puedes encontrar comida de todo el mundo, a buen precio, la carne asada en las celebraciones es la que domina, ya no tanto el cabrito. Ya la carne asada le está ganando bastante terreno al cabrito. Será la escasez, no sé, que es más difícil de preparar. La carne asada ya te la venden lista nada más para darle unas maromas en la brasa, en la parrilla, ¿verdad? Y ya queda, ¿verdad? Y de las bolitas, bueno, pues ya están desgraciadamente fuera de moda, las bolitas de marín tan ricas, hasta las propias glorias de Linares están comenzando a pasar, porque hay unos dulces muy sofisticados, son galletas, paletas, chocolates en barras, con sabor de no sé cuánto, y ahora ya los dulces típicos de nosotros, pues ya como que se están consumiendo menos, ¿verdad? Polo, pues se nos termina el tiempo y nos quedan en el tintero varias preguntas por hacerte, pero es que la charla ha estado muy, muy, muy amena. Eres una persona que conoce mucho sobre el tema de salud, que era lo que queríamos tratar. Esta era la razón de ser crónicas municipales por COVID-19. Sí. Entonces creo que lo hemos cubierto bastante bien, dejamos pendientes algunas otras cosas y con esto te doy las gracias por haber cerrado con este broche de oro estas crónicas municipales que han sido 23 crónicas. Espero que para el año que entra pudiéramos retomar estas charlas con los cronistas, pero pues buscar otro tema, ¿verdad? Esperemos que ya hayamos superado un poquito esta pandemia y que podamos tener oportunidad de ver otros temas muchísimo más amenos. Muchas gracias nuevamente, Polo, y quiero agradecer mucho a todo nuestro amable público que nos ha seguido, pues ya por meses, se puede decir, en estas charlas que iniciamos desde mayo de este año. Muchas gracias y hasta el próximo año. Muchas gracias por la oportunidad de expresarnos y felicidades, Sergio. Gracias, Polo. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta luego.